Mañana en el Parlamento Europeo se va a aprobar la primera gran ley integral de inteligencia artificial del mundo. El único eurodiputado español que ha participado en las negociaciones es el socialista Iván García del Blanco. Eurodiputado, buenas noches. Hola, muy buenas noches. La inteligencia artificial tiene un potencial enorme, para lo bueno, también para lo malo. ¿Esta ley va a prohibir usos concretos de la inteligencia artificial? Efectivamente, la ley plantea todo un decálogo de usos que no se pueden utilizar, que no se pueden practicar dentro de la Unión Europea, y en eso es bastante estricto. Tengo que decir que además es una parte en la que el Parlamento Europeo se ha aplicado mucho más que otras instituciones. Por ejemplo, hay tecnología ya que permitiría monitorizar en tiempo real a millones de personas, observar su comportamiento. Con esa información un gobierno podría hacer una lista de ciudadanos buenos, ciudadanos malos. Este tipo de tecnología, entiendo, en Europa va a ser ilegal. Efectivamente, conocemos un proyecto, más concretamente en China, de puntuación social masiva, que al final no se ha implementado, pero que sí se experimentó, y es cierto que con la tecnología actualmente se puede hacer un seguimiento de miles de millones de personas al mismo tiempo en cuanto al comportamiento bueno o malo, claro, según de quién estemos hablando y quién plantee los límites morales, ¿no? Efectivamente, este es uno de los usos que va a estar absolutamente prohibido por parte de las administraciones públicas. Lo que pasa es que esto nos parece a todos una salvajada, nos llama la atención de principio, digamos, pero ¿qué otros puntos en los que haga falta entrar y que ustedes no se planteaban desde el principio, pero que fueron descubriendo a medida que iban negociando la ley, nos pueda recalcar ahora como una parte fundamental? Bien, en realidad es verdad que estamos ante una tecnología que avanza tan rápido, que va tan deprisa, que de alguna forma a veces supera incluso a la imaginación de quienes le están programándola. Y pongo un ejemplo, el surgimiento de estos modelos de lenguaje, de los modelos generativos como ChatGPT, estaba previsto para los próximos 3, 4, 5 años, en el mejor de los casos. Y sin embargo, en mitad de la negociación surgió como un gran terremoto que nos hizo tener que replantearnos absolutamente todo. Después está la perspectiva de cómo anticiparnos ante un uso hipotético de la inteligencia artificial, porque no siempre ni siquiera somos capaces de imaginar, ¿no? Uno de los usos, por ejemplo, prohibidos es el de la policía predictiva, y esto, para que la gente se haga una idea, es lo que hacía Tom Cruise en aquella película de Steven Spielberg que se llamaba Minority Report, ¿no? Sí. Anticiparse a los crímenes, incluso a la propia conciencia del criminal, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas ya se pueden hacer, o por lo menos se pueden aproximar con inteligencia artificial, y son algunos de los usos que hemos intentado prohibir o limitar. Para todos los estados, en todas las situaciones. Eso es. Hay algunas excepciones muy concretas para cuestiones de emergencia. Por ejemplo, una de las prohibiciones es el control biométrico en tiempo real en espacios públicos. Bueno, en un listado de posibles emergencias, como por ejemplo la búsqueda de un menor o un atentado inminente, con control judicial y con un análisis de riesgos para derechos fundamentales, se pueden autorizar de manera excepcional. Pero no, efectivamente, en el resto de los casos estarán absolutamente prohibidos. En esas excepciones, siempre con autorización judicial previa. Esto es lo que se plantea, es decir, que no sea al final la autoridad administrativa quien diga si existe ese riesgo hipotético potencial o no. Es decir, tiene que haber esa autorización y, como digo, además un análisis sobre impacto de derechos fundamentales y, por supuesto, también una previsión de cómo poder acometer esos problemas que se pueden generar. ¿Cómo han ido calibrando qué derechos fundamentales se pueden sacrificar en aras de la seguridad? Que es el eterno debate, pero en este caso también aplicado a la inteligencia artificial. Sí lo es, porque además la seguridad nacional en principio estaba excluida de la ley de inteligencia artificial. Hemos tenido, por supuesto, que definir qué es exactamente el concepto de seguridad nacional. Había también jurisprudencia y, sobre todo, hemos conseguido un gran avance en esta materia, que es que los sistemas híbridos, es decir, aquello que se puede utilizar para la seguridad nacional, pero que se puede utilizar para otras cosas, cae dentro de la ley de inteligencia artificial. Y esto es un avance importantísimo, porque estas tecnologías, en cualquier caso, se usen como se usen, van a tener un control muy estricto desde el punto de vista de usos prohibidos y también de lo que se define como sistemas de alto riesgo. Me ha dicho usted, durante la negociación incluso de la ley, vimos cómo la inteligencia artificial iba mutando, nuestro objeto de estudio y de legislación iba mutando. ¿Qué nos garantiza que esta ley que se aprueba mañana en el Parlamento Europeo no queda obsoleta pasado mañana?
Pues precisamente que hemos optado por una técnica jurídica que es la del uso, es decir, no nos hemos centrado en la tecnología en sí, no regulamos un uso tecnológico concreto, sino nos anticipamos de alguna forma al ámbito en el que va a ser utilizado el elemento tecnológico que sea, y esto independientemente del avance o de la maduración que pueda tener tecnológicamente algo. Y me explico, hay una serie de ámbitos sensibles, como el ámbito de la educación, el de la sanidad, el del trabajo, por ejemplo, en el del ámbito laboral, la utilización en ámbitos laborales, que son todos considerados de alto riesgo y, por lo tanto, independientemente de la herramienta que utilicemos, van a tener una serie de salvaguardas muy importantes y un control permanente durante toda la vida útil del propio sistema, porque esto es importante. Estamos ante una tecnología que ya no es que mute desde el punto de vista tecnológico, es decir, que aparezca un nuevo avance, sino que es capaz de autoevolucionar una vez que está en el mercado, de forma autónoma y sin demasiado control. Claro. ¿Y cómo se le pone control a eso? Pues efectivamente, poniéndole un control permanente durante toda la vida útil del sistema. Diría que necesitamos utilizar también, y lo necesitaremos, inteligencia artificial para controlar la inteligencia artificial. Claro. Y, por supuesto, uno de los elementos principales, yo he insistido mucho en la negociación en esta cuestión, tiene que ver con la formación general que necesitamos todos los ciudadanos para tener unos parámetros básicos de cómo interactuar en un mundo tan tecnologizado y que va a ir haciéndolo cada vez más. Y, en segundo lugar, por supuesto, necesitamos equipos de expertos, ya no solo desde el punto de vista tecnológico, sino que puedan de alguna manera hibridarse también, ¿no?, en cada uno de los ámbitos, en el mundo de la, por supuesto, comunicación también, en el mundo del derecho, en el mundo de la sanidad. Al final estamos ante una tecnología cuya, o una de cuyas características fundamentales es su transversalidad, es decir, que no es que va a estar definido a un ámbito concreto, es que va a impregnar toda nuestra realidad, ya no en el presente, sino en un futuro muy, muy cercano. Hablábamos del ámbito laboral, claro, hay inspecciones de trabajo para ver que una empresa cumple la legislación laboral, pero ¿cómo se va a supervisar que se cumpla la ley de inteligencia artificial? Pues de la misma forma habrá que hacerlo. Quiero decir, el resto de la normativa no decae porque hay una ley de inteligencia artificial. Esto es una capa que se pone, digamos, por encima. Y en ese sentido, además, yo entiendo que esta ha sido una ley muy progresista porque hemos salvaguardado el ámbito laboral para mejoras, digamos, en la protección de los derechos de los trabajadores. Es decir, en el resto de casos se supone que la ley de inteligencia artificial será lo menor y lo mayor. Es decir, que no se podrá tocar a nivel nacional lo que está allí previsto. En el ámbito laboral, en el que ya están prohibidos, por ejemplo, los sistemas de reconocimiento de emociones o algunas otras cuestiones, mediante la negociación colectiva se va a poder mejorar incluso el ámbito de protección y el ámbito de información de los trabajadores. Si mañana alguien utiliza un sistema de inteligencia artificial para que un bulo sea creíble, por ejemplo, utilizando la voz de Francino, emulando que Francino dice que un político ha hecho tal y cual, ¿eso cómo se va a regular? Bueno, la ley prevé que todo lo que se conoce comúnmente como deepfakes, es decir, estas producciones por inteligencia artificial que simulan una obra humana, tienen que tener necesariamente un etiquetado, es decir, tienen que advertir al vidente o al oyente o al escuchante que estamos ante algo creado con inteligencia artificial. Digo más, incluso en el ámbito artístico debería advertirse, no de forma que, por supuesto, incomode a un televidente, es decir, si estamos viendo Indiana Jones rejuvenecido, no hay que decirlo todo el rato, que es un producto de inteligencia artificial, pero sí que existe la obligación de por lo menos informar mínimamente. ¿Significa eso que no vaya a haber fraudes? Bueno, pues tenemos todo un código penal precisamente porque hay gente que hace cosas que no están permitidas, ¿no? Y en este caso, pues tendremos que mejorar mucho los sistemas de control, pero en cuanto a el derecho ciudadano a ser informado, a conocer en tiempo real que está interactuando con algo creado por inteligencia artificial, eso está contenido en la ley. Pero, por ejemplo, un caso que tuvimos hace un par de meses aquí en España, una editorial enorme de libros que utilizó una imagen creada por inteligencia artificial para una portada de un libro comercial. Esa portada va a tener que llevar una mosca, como se dice en el argot de esto está creado por inteligencia artificial. Debería, según la normativa, desde luego. Vale. ¿Y si ese contenido se crea fuera de Europa, pero se utiliza en Europa, también está obligado? Sí, porque la ley tiene una vocación universal en ese sentido, es decir, independientemente de dónde se ha creado o incluso de cómo se han recolectado los datos para entrenar un modelo, tiene que cumplir con las exigencias de la ley europea si quiere operar dentro del mercado europeo. Luego, si estamos ante sistemas que han sido desarrollados pues, en algunos países que no son precisamente respetuosos con los derechos humanos, si alguien quiere colocar esa tecnología dentro de la Unión Europea, tendrá que dar información cumplida de algunas cosas fundamentales y características fundamentales
del producto. Sí, en ese sentido, lo que queremos es que no haya espacios de impunidad y espacios en los que, como muchas veces se dice, nosotros nos ponemos un sistema ético y moral muy exigente, pero no se lo exigimos a los demás. Desde luego, en este caso no va a ocurrir. Ha hablado de cómo se entrena la inteligencia artificial, que efectivamente necesita entrenarse con publicaciones, con trabajos, con imágenes que hemos generado los humanos, y a partir de ahí ya sabe sabe qué es lo que le estamos pidiendo cuando le pedimos algo, ¿no? Se alimenta de muchísima información para después hacer lo que le pedimos. Vamos a saber con qué documentos se ha entrenado esa inteligencia artificial. ¿Eso va a haber algún tipo de archivo en el que nos diga, pues está entrenado con tal, con tal documento? Efectivamente, la ley prevé que en materia de propiedad intelectual haya una transparencia en cuanto a qué datos se han utilizado para entrenar determinados modelos. Es muy exigente en este caso y se va a tener que publicar de una manera que sea comprensible, es decir, que no haya que ser tampoco un super experto, que un tenedor de derechos, es decir, que un autor, que un escritor o una escritora, de manera más o menos evidente, pueda adivinar que como mínimo existe una posibilidad real de que su obra haya sido utilizada para el entrenamiento. Esa es una de las características. Y hay una segunda parte. Antes hablaba, el resto de legislación no decae porque se utiliza inteligencia artificial. Es decir, esos contenidos siguen estando protegidos por la Directiva Primero de Derechos de Autor y por nuestra legislación nacional, independientemente otra vez de que ese problema se haya generado en un país externo a la Unión Europea. Es decir, hay que cumplir con todas esas cuestiones si se quiere operar dentro de la Unión. Volvamos al caso de Francino, que como ves estoy muy preocupado por su voz. Si mañana le plagian la voz a Carles, él puede... Es imposible, ni un sistema. No, nadie. Pero él podría cobrar derechos por ese uso que se ha hecho de su voz. Bueno, yo entiendo que hay luego una cuestión que tiene que ver con el derecho a la propia imagen y quiero decir que hay cuestiones adicionales. Suplantación. Hay cuestiones adicionales, pero efectivamente no tanto por la réplica, sí, pero sí por el uso de su voz para poder entrenar hipotéticamente un modelo, debería cobrar. Incluso tiene que tener el derecho, que esta es otra de las variantes, tiene que tener el derecho a oponerse a que se utilice su voz para el entrenamiento de esos modelos, ¿no? Es decir, ya no llegamos, digamos, a todos los millones de datos que se han utilizado para entrenar los modelos que ya conocemos. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de la tortilla, es decir, una vez que ya han roto los huevos y han hecho la tortilla no podemos volver al estadio anterior, pero por lo menos podemos obligar que a partir de ahora no nos robe los huevos sin nuestra autorización y en segundo lugar que si ya lo han hecho, por lo menos paguen por la tortilla. Claro, el tema de la voz es delicado, pero pongamos que yo soy un doctorando que termino haciendo una tesis y la inteligencia artificial se entrena con el contenido de mi tesis doctoral. Esa persona, ¿cómo se entera de que determinada inteligencia artificial se ha abastecido del contenido de su tesis para entrenarse? ¿Le va a avisar a alguien o tiene que estar permanentemente cada X consultando algún tipo de registro? Eso es una muy buena pregunta que está todavía sin resolver. En principio, lo que dice la ley es que tiene que ser un sistema comprensible, asequible para los tenedores de los derechos. Es decir, ahora la Comisión Europea tiene que desarrollar hasta 20 actos diferentes para desarrollar algunas partes de la ley. Una de las más importantes es la referida a la protección de derechos de autor. Y en ese sentido, yo lo que hago siempre es animar a la Comisión a que esté en contacto con los representantes de tenedores de derechos, de autores, de artistas, para precisamente habilitar algo que sea plausible y que sea asequible para personas que, como acabas de comentar, no pueden estar pendientes 24 horas del día buscando cada uno de los análisis en cada uno de los motores de inteligencia artificial, ¿no? Es decir, que tendremos que buscar un sistema adecuado para que esta protección sea efectivamente realizable. ¿Hay datos realistas, usted que se ha estado empapando de este tema, hay datos realistas de cómo va a cambiar la inteligencia artificial nuestro mercado de trabajo de aquí a, yo qué sé, 5 o 10 años? ¿O estamos dando palos de ciego en este sentido? No lo tenemos claro. Bueno, hay muchos análisis. El último importante fue de la OCDE y hablaba de una sustitución en los próximos años, en las próximas décadas, de más del 50% de los trabajos actuales, o por lo menos una transformación. Hoy mismo leía un artículo de, no recuerdo cuál era la fuente, española en este caso, sí, que hacía un análisis sobre nuestro mercado laboral y hablaba de una sustitución también, de una desaparición, en este caso de 40.000 puestos de trabajo, que ya me parece bastante modesto desde la perspectiva de aquí al 2030 hablaba, ¿no? Bueno, yo creo que
el tiempo que nos queda por delante tampoco es necesariamente recorrible en un único sentido, y me explico. Es decir, que creo que ahora nos toca también a las administraciones públicas, junto con los representantes de los trabajadores y también de las empresas, hacer una gran reflexión sobre cómo se tiene que hacer esa reforma de nuestro mercado laboral, que es absolutamente necesario. No podemos objetar al aumento de la productividad, a la capacidad que tenemos de mejorar los servicios, incluso de eliminar algunas tareas que son penosas, pero tenemos que pensar en qué consecuencias tiene todo eso, desde luego desde el punto de vista de la obligación de formarse, de que vamos a tener todos los trabajadores y trabajadoras, pero también de qué vamos a hacer con las personas que las va a ver, que no tengan esa capacidad de formarse, ¿no? Desde luego, al final hay un debate muy interesante desde el punto de vista civilizatorio que tiene que ver con cómo se van a disfrutar los beneficios derivados de ese aumento de la productividad, que no se la quede solo Google o Microsoft, sino que haya de alguna manera una capilarización de todo eso para toda la sociedad y que nos podamos beneficiar todos, que al final no haya también perdedores, digamos, de la digitalización. Es que precisamente hace unas semanas conocimos la primera sentencia en España de una empresa subcontrata de la empresa de Facebook e Instagram, que tiene a sus trabajadores ahí 8 horas al día moderando contenidos, moderando vídeos sobre violaciones, suicidios, abusos de menores, torturas, asesinatos. Y lo primero que se nos venía a la cabeza es, joder, que empiece a aplicar de aquí la inteligencia artificial y que este trabajo lamentable lo hagan las máquinas y que, ¿no?, sean capaces de cribarnos lo bueno y lo malo, ¿no? Pero luego uno piensa, claro, es que si estamos hablando de que de aquí a una década podemos tener una reconversión del 50% de nuestro mercado laboral, a uno le entra un ludismo un tanto paralizante, ¿no? Que estamos ante una contradicción sentimental en este tema, ¿no? Es cierto, es verdad, pero bueno, quiero decir, de la misma forma que ya se supone que ya no tenemos que coger entre 200 esclavos un gran bloque para hacer las pirámides, ya utilizamos grúas, pues entiendo que hay algunas otras cosas que es mejor, además, que nos las facilite la tecnología, pero otra vez, es decir, tendremos que hablar de cosas como la jornada de trabajo, tendremos que hablar efectivamente de la fiscalidad, tendremos que hablar de esto, de cómo garantizamos que las personas que no tengan acomodo en el mercado laboral no se queden tiradas detrás de una higuera. Es decir, tenemos que hablar de muchísimas cosas y, como digo, tenemos que concienciarnos porque el futuro no tiene esa característica. El futuro es que es algo que va a suceder, que no vamos a poder meter la cabeza debajo de una piedra y obviar esta cuestión, ¿no? Tenemos que prepararnos para lo que viene y, como digo, creo que es un derecho ciudadano ser consciente de cómo nos va a afectar y cómo nos va a afectar socialmente, y hay una segunda vertiente que tiene que ver con el modelo democrático. Tenemos un derecho como sociedad también a regular, a gobernar ese cambio, independientemente de que podamos efectivamente aceptar, como decía hace un momento, que este cambio tecnológico se va a producir sí o sí, pero tenemos derecho, y es de alguna forma el espíritu que guía nuestra ley de inteligencia artificial, a poder gobernarlo, a decir dónde están los límites, qué cosas hacemos y qué cosas no. Hablando de derechos, si yo le digo a una herramienta de inteligencia artificial que crea imágenes, yo le digo, quiero que me crees una imagen con tal peculiaridad, y me crea una imagen que es brutal. Y esa imagen termina haciéndome de oro. ¿A quién le hace de oro? ¿A mí? ¿A la empresa que ha generado el sistema que la elabora en base a mis directrices? ¿Quién tiene los derechos de propiedad intelectual sobre esa imagen de inteligencia artificial? Hoy por hoy nadie, es decir, no, ese tipo de imágenes no producen la protección, digamos, de ninguna de las diferentes características o de las diferentes formas que sabemos que pueden proteger una propiedad intelectual o una propiedad industrial, ¿no? Pero eso es un gran debate que tenemos que hacer, porque, entre otras cosas, claro, si hablamos de qué es lo que marca o qué es lo que es una obra humana o una obra artística o original, en principio, hasta ahora lo sabíamos, pero por poner un ejemplo, para conseguir esa imagen hemos llevado un recorrido, y cualquiera que haya utilizado este tipo de herramientas para generar imágenes, textos, sabe que para conseguir algo con cierta calidad hay que dedicarle un poco de tiempo y un poco de esfuerzo también personal. Es decir, si yo de una manera absolutamente original he ido produciendo mediante mis órdenes esa imagen en un ulterior resultado, de alguna manera ese camino no debería estar protegido por la característica de originalidad. Claro. Pues yo diría que sí, pero
tampoco tengo claro dónde se tienen que marcar los límites, ¿no? ¿Dónde está el momento en el que ya empieza a ser una obra original o no? El otro día tuve la oportunidad de tener un debate muy, muy interesante con los Javis, ¿no? Y hablaban de cómo habían utilizado inteligencia artificial para crear una imagen muy concreta en la Mesías, ¿no? Si alguien la ha visto, no voy a romperle si no la ha visto, a romperle el elemento principal, pero bueno, hay una fiesta, ¿no? En la que hay una especie de sensación de alguien que está drogado, ¿no? Bueno, pues claro, crean unas imágenes alucinantes utilizando inteligencia artificial y ellos decían, bueno, nosotros aquí tenemos claro que quien lo ha desarrollado es una artista, no es una programadora, es una artista, ¿no? Bueno, ahí más o menos intuitivamente podemos llegar a esa conclusión, pero habrá un montón de casos pues un poco evanescentes, que no sabremos muy bien ante qué estamos. Tenemos que hacer también una gran reflexión en cuanto a esas cosas. En esto de la inteligencia artificial también hay los partidarios de la autorregulación, igual que en materia económica están los de, no, el mercado siempre se regula solo. Aquí en la inteligencia artificial también hay los que dicen, no, que la inteligencia artificial haga su trabajo y que ¿para qué nos vamos a meter a regular? Sí, y además de alguna manera son profetas del apocalipsis, ¿no? Como Europa está regulando, pues resulta que nos vamos a quedar atrás en la innovación. Bueno, hay una certeza, ¿no? Que esto ha sido como el Far West, ha estado absolutamente desregulado y estamos muy atrás en innovación con respecto a Estados Unidos o incluso a China, hablando de gente que regula cosas, ¿no? Sí, hay apologetas en cuanto a esto, pero también tengo que decir que hay muy pocas voces, al final, desde luego en el ámbito público casi ninguna en Europa, que no entiendan que hay que regular. A partir de ahí, claro, tenemos que ponernos de acuerdo hasta dónde puede llegar la regulación o dónde debe llegar la regulación. Y ahí, otra vez, obviamente, hay posiciones ideológicas muy diferentes, ¿no? No le voy a pedir que simplifique, pero usted, que posiblemente ahora mismo sea de toda Europa una de las personas que más ha estudiado este tema, ¿está más preocupado o fascinado con el futuro que nos dibuja la inteligencia artificial? Estoy fascinado, tengo que reconocerlo abiertamente. No sé si con esto estoy demostrando una irresponsabilidad porque esto queda grabado, dentro de 20 años, cuando tengamos a las máquinas comiéndonos, esto está grabado. De los riesgos, pero estoy fascinado ante las posibilidades. Tengo que decir que estoy preocupado por una cosa muy concreta, no tanto con que, porque muchas veces el debate público se sustancia alrededor de esto, va a acabar con la humanidad y tal. No, yo no estoy preocupado con eso, porque además temo mucho más a algunas personas que a los motores de inteligencia artificial. Pero estoy preocupado en cómo vamos a acometer el cambio en el mercado laboral. Esto sí me preocupa, porque además creo que va a tener unos efectos tremendos también en cuanto a nuestro propio modelo democrático, en cuanto a cómo vivimos la experiencia democrática y al propio sostenimiento del sistema en el futuro. Y creo que no le estamos dedicando suficiente atención. Se van a poder manipular elecciones con una facilidad muchísimo mayor que ahora. Bueno, las herramientas de inteligencia artificial dan esa posibilidad, ¿no? Pero efectivamente está muy bien planteada la pregunta. Eso no quiere decir que antes en inteligencia artificial no se haya podido hacer. Y de hecho hay reportes de injerencias extranjeras, incluso en elecciones, no solo en España, sino en el resto de países de Europa. Sí. Pero efectivamente la ley, no en vano, habla de la celebración de un referéndum o de la celebración de elecciones y la utilización de inteligencia artificial ahí como un espacio de alto riesgo y por lo tanto para utilizar una inteligencia artificial ahí hay que pasar una serie también de registros y de controles muy exhaustivos. Es que a 5 días de unas elecciones, sí, en Calamocha del Sur, pongamos, alguien filtra una imagen del alcalde que nunca ha hecho lo que se le atribuye, pero una imagen del alcalde tocándole los genitales a un niño. ¿Quién va a desmontar en 5 días eso? ¿Quién va a devolverle a ese alcalde el prestigio perdido? Es que es imposible. Es que es una muy buena apreciación y hay dos cuestiones a tener en cuenta y las dos para mí son vitales. La primera, la ley y el resto de herramientas tecnológicas que se puedan desarrollar con arreglo a la ley intenta prever esa posibilidad, intenta eliminarla o por lo menos que el chance sea muy residual de poder hacer ese tipo de cosas con herramientas dentro de la Unión. Pero como decía antes, la sociedad, nuestro mundo está lleno de personas que hacen lo que no deben, ¿no? Y en este caso se puede producir ese problema y en tanto en cuanto se corrige o se informa de que se está ante una imagen o un vídeo falso, pues el daño ya está hecho. Pero diría que hay una segunda vertiente, por eso digo que para mí es tan importante, y antes hablaba de ello, que es la vertiente de la formación. Tenemos que acostumbrarnos a tener un sentido crítico mucho más acerado del que hemos tenido hasta ahora, es decir, a no aceptar de primera mano todo lo que nos venga, todas las imágenes que podamos consumir. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que no voy a utilizar, es que siempre cito a mi madre,
pero no lo voy a hacer porque seguramente esté escuchándolo y ya me he echado la bronca por usarla. Pero todo el mundo conocemos a personas que te dicen la mayor barbaridad del mundo, que han leído y les preguntas ¿y dónde lo has leído? Y te dicen pues en Facebook, en Twitter. Y yo muchas veces les repregunto y digo, pero esto no es un medio de comunicación. Bueno, hombre, pero es Facebook. Bueno, pues claro, tenemos que aprender cosas tan básicas como eso. Es decir, Facebook es un agregador de contenidos, es un panel de anuncios, pero no es una fuente. Es decir, tenemos que ser muy críticos con respecto a eso. Entonces, tendremos que llegar necesariamente, porque si no, tenemos un futuro muy oscuro por delante, a desarrollar cierto sentido crítico ante todo lo que recibimos, a pensar dos veces nuestras reacciones. Y ahí hace falta pues un sistema de ilustración cívica muy importante y que nos pongamos de acuerdo mucha gente que ahora nos estamos tirando los trastos permanentemente, ¿no? Iván García del Blanco, eurodiputado socialista que ha participado en las negociaciones de esta ley, que es ley pionera en el mundo, que va a regular la inteligencia artificial en Europa y que se aprueba mañana en el Parlamento Europeo. Gracias, eurodiputado. Buenas noches. Muy buenas noches y un placer.